llegó el momento de hablarte de los nuevos AirPods 4 de Apple. Esta versión son los que vienen sin almohadillas y quiero contarte mi experiencia, dado a que yo vengo también de los Pro que vienen con almohadilla, vienen con cancelación de ruido y vienen con una que otra tecnología. Mira, voy a colocarme este y este. Y lógicamente ahí voy a estar pasándote imágenes para que ustedes vean del producto que estamos hablando. Y lo estoy usando ahora mismo con el nuevo iPhone, con el 16. Ok, voy a empezar hablando del diseño. El diseño pues es casi similar a la versión 2. A esto varía en cuanto a que esto no viene con almohadilla. Es la única diferencia que tú vas a notar, que los otros son también como un poquito más grandes. Los Pro son como un pelincito más ancho, pero es casi el mismo tamaño. Donde tú notas la diferencia es que lógicamente esto no tienen almohadilla, es lo único. Pero hay algo que no me gusta de esto y esto te lo voy a decir más adelante. Primero quiero mostrarte la tecnología en el estuche. Tenemos USB-C. Tenemos una bocina para si se te pierde el estuche, pues a través de la aplicación de búsqueda de Apple, pues lo encuentras. Y me encanta también que por fin tenemos USB-C en los nuevos AirPods. Ya los Pro lo tienen, pero se agradece que también en esta versión lo hayan puesto. También cuenta con tecnología de carga inalámbrica. Si cuenta con una base de carga inalámbrica, pues no te preocupes que vas a poder cargar este estuche minimalista. Y yo tengo la cámara toda torcida aquí, no pasa nada, chicos, porque estoy grabando esto aquí al aire libre sin complicarme mucho mi puta vida. Y mira, quiero mostrarte algo, y es que me gustó también que en este hermoso estuche colocaron certificación a prueba de derrame. Si se te derrama agua o está lloviendo o vas al gimnasio y suda mucho, pues no te preocupes, ya que este estuche pues viene con certificación a prueba de agua. Vamos a sacar los audífonos para verlo un poco más de cerca y voy a empezar diciéndote que viene con un botón de presión aquí en esta parte. Y hay algo que no me gusta en esta versión, y es que a través de los audífonos tú no vas a poder bajar y subir el volumen, a diferencia de los Pro, que en los Pro tú puedes subir y bajar el volumen. También me gusta que el diseño está bien. Fíjate que está en sucio porque yo lo he estado usando desde que me llegaron, he estado dándole caña. Ahora déjame hablarte de la ergonomía. Ale, ¿se caen o no se caen cuando tú estás haciendo ejercicio? Pues yo diría de que eso va a depender de cada usuario. Si tú me preguntas a mí cuál es más cómodo de los Pro versus esto, lo que tienen almohadilla versus esto, pues mira, a nivel de ergonomía yo siento que ambos son cómodos. Y recuerda que los Pro va a depender también siempre de la almohadilla que tú uses. Si tú, por ejemplo, usas una almohadilla que te apriete, pues lo vas a sentir un poco incómodo. En mi caso, yo me siento más cómodo con los Pro. Siento que los Pro, y no sé si es que estoy acostumbrado ya, porque esto desde que salieron lo he estado usando, y hay cosas que a mí me gustan de los Pro. Hay tecnología que los Pro tienen que estos no tienen, y por eso decidí preparar una comparativa aquí mismo, que la voy a subir más adelante, donde comparo esto versus los Pro, porque hay tecnología que la verdad es que yo he hecho en falta en estos nuevos. Pero primero quiero hablarte de la cancelación de ruido. Quiero hablarte también de la nueva actualización que Apple incorporó a nivel de tecnología, y es que me gusta mucho que a través de la aplicación tú te vas a Bluetooth, luego vas a configuraciones, pues hay muchas tecnologías ahí que tú vas a aprovechar. Por ejemplo, vas a poder aprovechar el sonido adaptativo o el volumen personalizado. Son tecnologías que Apple ha incorporado, que por ejemplo, si tú estás en situaciones que tú quieres que los audífonos de manera automática bajen o suban el volumen, pues tú puedes activarlo. También tienen otra tecnología que se concentran en tu voz. ¿Qué hace esto? Que cancela el ruido ambiente cuando tú estás conversando y la persona solamente va a escuchar tu voz. De hecho, esa tecnología es tan brutal que la otra persona no escucha nada de lo que está de fondo
algo que no pasaba con la actualización pasada. Digo la actualización pasada porque me pasa lo mismo con la versión Pro. Con la versión Pro y la nueva actualización de iOS 18, pues esta tecnología mejoró tanto en estos nuevos como en los Pro que salieron ya hace un tiempo, la versión que viene con USB tipo C. Pues ahí también tú vas a notar que las tecnologías son similares y me gustó esto de que tú vas a poder aprovechar toda la tecnología. Si te metes a los settings de Bluetooth, ahí vas a poder también aprovechar mejor la cancelación de ruido, el sonido ambiente, el sonido, por ejemplo, puedes activar y desactivar el sonido ambiente, puedes activar y activar la cancelación de ruido a través de la aplicación de Bluetooth y también a través del botón de presión, porque en cuanto a tecnología en los audífonos, estos vienen con dos botones físicos y ahí tú si presionas por unos segundos, activas y desactivas la cancelación de ruido. Voy a darle un punto negativo y algo que yo he hecho en falta, y es que no puedo subir el volumen a través del botón de presión. Digo esto porque en los Pro tú puedes bajar y subir el volumen presionando el botón de presión. No presionándolo, sino arrastrando tu dedo, subes el volumen y bajando tu dedo, bajas el volumen. Pues en esta versión 4, pues no lo puedes hacer. Y a mí la verdad que las pruebas que he hecho, pues esto me ha hecho falta, porque es algo que yo, por ejemplo, cuando estoy manejando, a veces quiero subir el volumen y tengo que sacar el teléfono para subir el volumen. Algo que con los Pro, por ejemplo, yo simplemente arrastro mi dedo, subo el volumen y si siento que está muy alto, bajo el volumen. Eso es en caso de que tú no tengas esta opción de personalización de sonido por la aplicación, porque recuerda que el iPhone también te lo hace de manera automática, pero hay cosas que son un poco incómodas. Por ejemplo, también hay otra opción que tú puedes concentrarte en tu conversación, y lo que hace es el teléfono que cuando tú hablas, si tú estás escuchando música, pues la música se baja. Si estás reproduciendo un video y tú hablas o alguien conversa contigo, lo que hace es que ese contenido baja el volumen para que tú puedas escuchar con quién estás hablando. Eso es tecnología que yo creo que ya eso va a ser gusto de cada usuario, y esta generación pues vienen con esta tecnología. ¿Qué no me gusta? Que por ejemplo la cancelación de ruido se agradece de que Apple haya logrado que tú puedas tener cierta experiencia en cuanto a la cancelación de ruido, pero no es lo mejor. No te cancelan el ruido, y yo mismo eso me llamó poderosamente la atención cuando vi la presentación. Yo dije, coño, ¿cómo Apple logró que estos audífonos sin almohadilla lograran cancelar el ruido? Porque es muy difícil. Recuerda que lo que hace especial a la cancelación de ruido es cuando tu oído queda sellado o cerrado por una almohadilla. Pues aquí el oído, pues en mi caso, recuerda que esa tecnología de cancelación de ruido va a variar para cada usuario, porque no todo el mundo tiene el mismo oído. En mi caso, siento que la tecnología no es tan buena, porque yo cancelo el ruido y siento que todavía sigo escuchando. Si lo comparas con los Pro, pues la diferencia es del cielo a la tierra. Y esto te lo digo, repito, basado en mi experiencia, porque esto puede ser diferente para cada usuario. Por ejemplo, una chica que tenga el oído pequeño, más pequeño que el mío, porque mira, yo tengo un oído enorme, pues quizá una chica pueda tener mejor experiencia con la cancelación de ruido porque ella tenga el oído más pequeño. O un hombre de promedio estatura pequeña, que sea flaco, un oído más pequeño, pues puede hacer que la cancelación de ruido sea mejor. Pero eso yo creo que ya va a ser una lotería de cada usuario. Y si tú me preguntas a mí, Ale, ¿vale la pena entonces yo comprarme los 4 sin cancelación de ruido? Mejor me ahorro un par de pesos, porque recuerda que hay dos versiones. Hay una versión AirPods 4, uno con cancelación de ruido y otros no. Pues mira, yo digo de que vale la pena que te vayas con los que vienen con cancelación de ruido, porque esos son los que vienen también con sonido ambiente.
No he probado los otros, pero yo creo que los otros no tienen sonido ambiente y creo que eso es algo bueno porque yo, por ejemplo, de unos audífonos como estos, lo que yo más uso es el sonido ambiente y eso es una tecnología que tú se la activas y se la desactivas. Y lógicamente, cuando tú estás conversando o si, por ejemplo, en tu trabajo, tú quieres escuchar tu contenido, tu podcast favorito y al mismo tiempo conversar, pues ahí es que entra ese tipo de tecnología y esto lo tienen. El sonido ambiente lo tienen porque hay micrófonos que están orientados hacia adentro y cuando tú estás conversando, pues de esta manera tú puedes escuchar el audio de afuera y se oye bien. Y bueno, si lo comparas con los Pro, yo siento que en los Pro el sonido ambiente está mejor. Suscríbete si eres nuevo porque estoy haciendo una comparativa súper interesante donde yo estoy destacando los puntos importantes entre los AirPods 4 versus los Pro. Hay tecnologías que creo que tienes que tomar en cuenta y la diferencia en precio, estamos hablando de unos 80, 70 dólares la diferencia entre uno y otro y yo creo que si tú me preguntas a mí ahora mismo, vale, ¿con cuál te va? ¿Con los Pro o con los 4? Pues yo me voy con los Pro sin dudarlo, me gustan más. Y basado en la experiencia que he tenido, porque llevo ya una semana usando esto, siento que los Pro son mejores en muchas razones. Si eres nuevo, suscríbete porque en esa comparativa ahí te voy a dar con lujo de detalle del por qué yo me quedo con los Pro. Ahora bien, otra cosa que quiero destacar, cancelación de ruido, como dije hace un momento, va a depender de tu oído. La experiencia se siente, se nota, cancelas el ruido, pero no es lo mejor que yo he probado. Hay otros audífonos que yo he probado que tienen mejor cancelación de ruido. Sí, Apple logró una hazaña impresionante porque al no tener almohadilla, tú sientes esa experiencia y yo lo agradezco. Ahora quiero hablarte de un tema importante y es la autonomía de batería. El estuche, si mal no recuerdo, 20 horas, audífono 4 horas. Pues es un punto negativo porque siento que la batería se descarga muy rápido. Si lo comparas con los Pro, pues se descargan más rápido. Eso es en caso de que tú seas un usuario que pases todo el día con el audífono, pues lamentablemente vas a tener que cargarlo mínimo en 12 horas, vas a tener que cargarlo una vez, como mínimo una vez. Pero yo lo que hago es que te recomendaría, en caso de que te los compre, porque a ti te va mejor usar auriculares sin almohadilla, porque yo siento también que el tema de la almohadilla ya también va a depender de cada usuario. Y digo esto porque mi hermano, Alexis, que le mando un saludo, Ale, espero que te vaya bien, Alexis Mingetti, allá en el Bronx. Mi hermano se siente más cómodo usando los que son sin almohadilla. Él me dice que él siente que la fatiga y que la experiencia para él es mejor usándolo sin almohadilla. Sin embargo, a mí me gusta más con almohadilla. Así que si tú eres un usuario que para ti es mejor usarlo sin almohadilla, pues esta opción te conviene más, tomando en cuenta lo que acabo de decirte de la batería, que la batería las 4 horas te duran como Apple lo dice, pero yo siento que si eres un usuario que pasas el día entero, pues vas a tener que cargarlo. O yo te recomendaría que uses uno y mantengas uno cargándose, porque me gusta que Apple, por ejemplo, las tecnologías son independientes. Salto de canciones, reproducir música, llamada, pues me encanta de que Apple, tanto el izquierdo como el derecho, vienen con las mismas prestaciones, a diferencia de otros audífonos que yo he probado, que el derecho hace una vaina y el izquierdo hace otra. Yo creo que eso es un error. Sin embargo, con esto, tanto con esto como con los Pro, pues no pasa nada. Si tú usas el izquierdo, con el izquierdo vas a poder hacer tu llamada sin problema, reproducir tu podcast favorito, tu música y lo que sea, trabajan bien. Entonces, si tú pasas 12 horas, 14 horas fuera de tu casa, pues yo recomendaría que uses uno mientras el otro se carga. Se descarga ¡pum!, usas el otro. Porque conozco usuarios, yo conozco usuarios que lo usan todo el día. Yo mismo uso mi audífono literalmente todo el día, porque aparte de YouTube, yo tengo otro trabajo y en ese trabajo yo paso literalmente el día completo usando los audífonos y estos se descargan muy rápido. Y también
cabe mencionar que la autonomía de batería, coño, tengo frío, déjame ponerme tejor. La autonomía de batería va a depender de cada usuario y va a depender si tú activas o desactivas la cancelación de ruido. Por ejemplo, si tú usas la cancelación de ruido, la batería se gasta más rápido. Si tú desactivas la cancelación de ruido, pues la batería te dura más. Si desactivas el sonido ambiente, la batería te dura más. Si tú usas el volumen al 100, la batería se descarga más rápido. Si usas un volumen promedio, la batería te va a durar más. Es decir que hay situaciones en las cuales tú vas a poder tener una mejor experiencia en cuanto a la autonomía de batería, pero como usuario final, debo decirte que no me gustó la autonomía de batería. Me hubiese gustado mínimo unas 5 a 6 horas, pues ahí sería mucho mejor. Otra cosa que quiero destacar y es que me gusta que Apple incorporó certificación a prueba de derrame en los audífonos, también en el estuche, ya no tiene acostumbrado, y creo que Apple es la única marca que certifica una prueba de derrame en el estuche, y creo que eso es algo importante porque si tú, por ejemplo, entrenas mucho o tu trabajo es un trabajo muy físico y tú sudas mucho o te mojas, pues no tienes ya ese temor de que los audífonos se te vayan a dañar o que el estuche en sí se vaya a dañar porque se te mojó. Pues porque de hecho yo he hecho prueba de derrame mojando el estuche e inclusive hice una prueba donde abro el estuche así, lo mojo y no se daña. Así que en ese sentido también le doy puntuación buena porque tanto los audífonos como el estuche vienen con certificación a prueba de derrame y lo hace muy bien. Ahora voy a darte ya mi veredicto final, mi conclusión final y mi experiencia. Primero, quiero hablarte de mi experiencia en llamadas, porque hay muchos audífonos que la experiencia en llamada es mala, porque la otra persona no te oye bien o porque tú no oyes bien. Pues con los audífonos de Apple eso no pasa. Tú puedes hablar bien, tienes una llamada fluida, los micrófonos también se escuchan con una calidad razonable, aceptable, y no hay problemas en cuanto a que no te oigo bien o que el sonido de fondo se está escuchando mucho. Pues con esto todo eso está bueno y basado en mi experiencia me ha ido bien. Digo esto porque en mi trabajo yo paso el día entero hablando literalmente y estos audífonos trabajan perfecto. Y de hecho, si tienes mucho ruido, esta nueva tecnología que Apple incorporó de cancelar el ruido ambiente donde tú estás, me gusta porque inclusive si subes un poquito el radio de tu carro, no se mete tanto el ruido en los micrófonos como pasaba en la actualización pasada, que por ocasiones si tú subes un poquito el radio, ese ruido se metía en los audífonos y eso le molesta a la otra persona con la que tú estás hablando. Pues en este caso lo mejoraron y yo siento que está mucho mejor en esta versión, tanto en esto como en los Pro. Esas son las tecnologías que me gustaron. En cuanto, hay dos cosas que no me gustaron de estos audífonos. Lo primero es que el botón de presión ni sube ni baja el volumen. Ya eso es algo de gusto personal mío. Me hubiese gustado que lo pusieran. Tampoco me gustó la autonomía de batería. Siento que la batería se descarga muy... No es que la batería es mala, porque cumple lo que Apple promete, las 4 horas. 4 horas te la da sin problemas, pero siento yo de que me hubiese gustado hacer un producto nuevo que incorporaran una batería con más autonomía. También me gusta el estuche. Es un estuche minimalista, como dije hace un rato, un estuche pequeño que cabe donde quiera y de hecho te puedes llevar 2 audífonos porque al el estuche ser pequeño, pues te da esta flexibilidad de que tú puedas llevar 2 en vez de 1 en tu bolsillo. En cuanto a la fatiga y a la ergonomía, yo me siento cómodo, pero me gusta más con almohadillas y yo siento que esto va a ser ya, depende de cada usuario. En cuanto a la ergonomía y si se caen o no se caen, pues lógicamente no se caen. Apple hace este diseño, funciona muy bien y siento que la fatiga y la ergonomía ya va a depender de cada usuario. Me parece que hay usuarios que le van a gustar y a otros usuarios no. En mi caso, si lo comparo con los que vienen con almohadillas, pues yo me voy con eso, me gustan más. Pero repito, eso depende de cada usuario. Llegamos a la parte final. Si se me quedó algo, no olvides dejarme un comentario. Suscríbete si eres nuevo aquí al canal para yo seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.